Si hay un vídeo que puede salvarte la vida en un futuro no demasiado lejano, es este. Se trata de la poco conocida experiencia de Selko, un superviviente de una ciudad que durante el conflicto de los Balcanes se vio sitiada. Selko vivió en una ciudad donde no había agua, donde no había comida, donde no había energía eléctrica. En Selko tampoco había ley. Selko llegó a un conocido foro de preppers o preparadores y abrió un hilo donde comentó su experiencia de supervivencia en aquella ciudad que por entonces contaba con 60.000 habitantes en su interior. La vivencia de Selko fue legendaria y de gran ayuda para aquellos que pensaban que podían estar preparados cuando todo se venga abajo. Vamos a contar su experiencia. Vamos allá. ¿Qué sucede cuando en una ciudad no hay nada? ¿Cómo funciona el trueque? ¿Qué estrategias de supervivencia son absurdas e inútiles? ¿Cómo es la dinámica social cuando todos se dan cuenta de que la ley deja de existir? ¿Qué sucede realmente y qué tipo de trucos hace la gente para salir adelante cuando se enfrenta esencialmente al apocalipsis? ¿Realmente tiene valor el dinero? Son 1000 preguntas las que surgen en una situación de este tipo. Veréis, sé que este es un vídeo largo, pero la impaciencia es incompatible con la supervivencia. Vamos a contaros el magistral relato de este hombre del que no deberías perderte ningún detalle. Selko lo que hace es dividir sus publicaciones en varios puntos para intentar explicar a todos estos que pensaban que eran preppers sobre la llegada o la venida de una situación de estas características. Vamos a contároslo. Soy de Bosnia y como algunos de ustedes saben, ese punto del planeta fue un infierno entre 1992 y 1995. De todos modos, durante un año entero conseguí vivir y sobrevivir en una ciudad que tenía entre 50 y 60.000 residentes. En aquella ciudad que no mencionaré no había electricidad, no había combustible, no había agua corriente. La distribución de alimentos o de cualquier mercancía o de cualquier ley que debía organizar el gobierno tampoco existía. Mi ciudad estuvo rodeada por un año y esta ciudad vivió lo que se denomina una situación SHTF. Cuando alguien hace mención a SHTF dentro del mundo preparacionista, quiere decir cuando el caos llegue o cuando el infierno llegue, algo así. Vamos a continuar. No teníamos ejército ni policía organizado. Había grupos defensores que en realidad se trataba de gente que tenía dispositivos para defenderse y luchaba por su propia casa y su propia familia. Algunos de nosotros estábamos mejor preparados, pero la mayoría de las familias tenían comida como mucho para 1 o 2 días. Como he comentado, teníamos dispositivos para la defensa, algunos más eficaces y otros menos, pero no éramos los más. La mayoría de la gente no tenía esos sistemas de defensa. De todos modos, después de 1 o 2 meses en esa situación, las pandillas comenzaron su desagradable trabajo. El hospital se convirtió en una carnicería, la fuerza policial desapareció y el 80% del personal del hospital se fue a sus casas. Tuve suerte. Mi familia por entonces era muy numerosa, éramos 15 miembros, y en casa había bastantes dispositivos defensivos. Así que pudimos inicialmente vivir y sobrevivir la mayoría de nosotros. Recuerdo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzaba cada ciertos días una serie de alimentos y víveres sobre nosotros, intentando ayudar a esta pequeña ciudad, aunque nunca era suficiente. Algunas casas tenían pequeños jardines donde plantaban verduras, pero la mayoría de las casas no disponían de eso o esa capacidad. Despojamos todas las puertas, todos los marcos de las ventanas de aquellas casas que habían sido abandonadas. Necesitábamos combustible para mantenernos calientes. Yo quemé mis propios muebles para calentar.
De hecho, mucha gente murió de enfermedades debido al agua que estaba en mal estado. Dos de mis familiares utilizamos agua de la lluvia para poder beber. Y varias veces comí palomas y en algunas ocasiones me tocó comer ratas. En aquellos tiempos el dinero no valía la pena. Intercambiábamos cosas. El mercado negro funcionaba. Os pondré algunos ejemplos. Por una lata de carne en conserva podrías tener a una mujer un par de horas. Suena mal, pero es realidad. Recuerdo que la mayoría de las mujeres eran solo madres desesperadas. Cambiábamos velas, encendedores, antibióticos, combustibles, baterías, munición y por supuesto comida. Luchábamos como animales por ello. En una situación como esta, muchas cosas cambian. La mayoría de la gente se vuelve hacia los monstruos y te conviertes en algo muy, muy feo. La fuerza estaba en el número. Si estás solo en casa, probablemente te roben o te maten. No importa lo bien armado que estés. De todos modos, la guerra terminó nuevamente gracias a los Estados Unidos. Y nuevamente digo, Dios bendiga a los Estados Unidos por ello. No voy a entrar si era o no el lado correcto de los que tenían o no razón. Lo cierto es que la guerra terminó. Esto ocurrió hace casi 20 años, pero créanme, para mí fue como si hubiese sucedido ayer. Lo recuerdo todo y creo que he aprendido mucho. Mi familia y yo estamos preparados. Ahora nos encontramos bien provistos de sistemas defensivos y estamos, por supuesto, educados para una situación de este tipo. No importa lo que vaya a pasar, ya sea un terremoto, una guerra, un tsunami o cualquier tipo de ataque. Lo importante es que estés preparado para aquello que venga. Desde mi experiencia no puedes sobrevivir solo. La fuerza está en el número. Digamos que lo importante es tener cerca a familiares o elegir sabiamente a tus amigos. Y digo sabiamente. Y con estos amigos sabiamente elegidos, debes prepararte con ellos también. Y en este momento empiezan las preguntas de los que se consideraban profesionales preparacionistas que le dicen lo siguiente. ¿Cómo te movías de manera segura? Dice, Selko cuenta, en realidad la ciudad se rompió, algo así como que se crearon muchas comunidades callejeras. En mi calle había unas 15 o 20 casas y en esos puntos organizábamos patrullas. Éramos 5 hombres preparados con sistemas defensivos todas las noches. Lo que hacíamos era vigilarnos de las pandillas o vigilarnos de los enemigos que existían por todos los lados. Cambiábamos cosas entre las personas de la calle. Nunca nos alejábamos demasiado. Íbamos a calles cercanas a una cierta distancia. Íbamos a calles en las que existían comerciantes organizados, pero esas calles eran muy peligrosas. Y en esas calles solo funcionaba todo durante la noche. Durante el día aquellas calles eran el pasto de los francotiradores. Y tenías muchas posibilidades a que allí te viesen y terminasen con tu existencia. Utilizaba estas calles solamente en situaciones extremas. Fue en 1 o 2 ocasiones, cuando realmente necesitaba algo que solamente allí había. Selka no quiso especificar la ciudad, pero según su descripción parece ser que fue la ciudad de Livno, que por entonces tenía unos 40 y pico mil habitantes. Ahora Livno ha perdido un montón de habitantes, solamente tiene 34.000. Otra de las preguntas que le hacen es, ¿qué pasa con la madera? Parece que hay muchos bosques alrededor de tu ciudad. ¿Por qué tuvisteis que quemar puertas y muebles? Y la respuesta que da es lo siguiente. Primero, gracias por tu pregunta. No esperaba tanto interés por mi publicación. Estaré encantado de compartir muchas cosas con vosotros, ya que fueron muchas cosas las que pude aprender. Bosnia tiene muchos bosques por todos los lados. Cuando revisas los mapas, solo encuentras bosques allí donde mires. Pero se dio la circunstancia de que la ciudad donde yo vivía está en un punto donde solo hay roca. Sí, tenemos algunos árboles en mi ciudad. Hay parques con árboles y árboles frutales. Pero créeme, todos los árboles de la ciudad se queman muy rápido cuando no tienes electricidad para cocinar o para calentar.
Después de que acabas con los árboles solamente tienes muebles, puertas, pisos de madera. Y también te puedo asegurar que esto se acaba muy rápido. Casi nunca utilizábamos el vehículo, porque en la mayoría de las carreteras estaban llenas de ruinas. Había vehículos abandonados, casas destruidas. En fin, comerciar con gasolina era como comerciar con oro. Si necesitabas ir a algún lugar, casi siempre utilizabas la noche. Nunca ibas solo, pero tampoco en grupos grandes. Lo más que nos movíamos o solíamos movernos eran en grupos de 2 o 3 hombres, y íbamos siempre preparados con dispositivos defensivos. Nos movíamos muy rápido y siempre entre las sombras, a través de las ruinas. Rara vez salíamos a la calle abierta. En realidad lo que ocurría es que constantemente nos encontrábamos escondiéndonos. Por mi ciudad no había granjas, solamente había suburbios donde se encontraba el ejército enemigo. Estábamos completamente rodeados por el enemigo. Y dentro de la ciudad también estaba tu enemigo, porque no sabías con quién te enfrentabas cada vez que descubrías a alguien nuevo. Había grupos organizados y pandillas de 10 a 15 personas, a veces incluso llegaban a ser 50, pero también había gente normal, como tú y como yo, gentes decentes, padres, abuelos, personas que lo único que hacían era intentar salir adelante. Gente que no había hecho ni mal ni bien. La mayoría de nosotros estábamos preparados para todo lo que llegase y solíamos vestir de gris. Otra pregunta que le hicieron fue ¿cómo te preparaste y qué tipo de habilidades necesitaste? Y lo que responde Selko es lo siguiente. Usamos lo que teníamos, no estábamos preparados para esta situación, no sabíamos prepararnos. Así que te puedes imaginar que en algunos aspectos nos remontamos a la edad de piedra. De hecho, en la mayoría de los aspectos. Usábamos todo lo que teníamos. Por ejemplo, yo tenía propano o butano, no recuerdo muy bien, y guardaba una botella grande. También tenía unas bombonas cilíndricas que utilizaba para cocinar y calentar. Todas esas cosas eran absolutamente valiosas. Me ayudé con un amigo para poder conectar todo este tipo de botellas y distribuir encendedores desechables. Eran mucho más ligeros y cada uno valía una auténtica fortuna. Para abreviarlo os diré que lo que hacía era coger un mechero vacío y llenaba ese mechero. Los mecheros son muy valiosos. Por lo general cogía a cambio una lata de algún tipo de alimento o una vela o aquello que me podían ofrecer. Lo que hacíamos era llenar encendedores. Espero que entiendas mi ejemplo, es muy importante esa capacidad. Si tienes algún sistema para llenar encendedores, utilízalo. También los conocimientos o con los conocimientos podías comerciar. Yo soy enfermero titulado, así que durante un tiempo utilicé mis conocimientos para el comercio. Prestaba mis servicios a cambio de alimento o aquello que me puedan dar. Tus habilidades pueden salvarte la vida, porque con ellas sí puedes canjear. Si estás capacitado y educado, en tiempos como estos, tu conocimiento vale una fortuna. Si eres capaz de arreglar cosas, si tienes herramienta, de tal modo que si tus bienes se van agotando día a día, tu conocimiento siempre está ahí y eso te va a permitir tener alimento. Me refiero a aprender a arreglar cosas, cosas que pueden ser desde zapatos o aquellas cosas que las personas puedan llegar a necesitar. Por ejemplo, mi vecino tenía la capacidad de crear aceite para lámparas de aceite. Aquello era muy importante. Aceites, en vaso, cuerdas. Nunca pasó hambre. Y nunca me llegó a enseñar cómo hacía ese condenado aceite. Creo que utilizaba un árbol que había detrás de una casa y utilizaba también un disel, no recuerdo exactamente cómo lo hacía. Pero lo importante es que tengas algún tipo de habilidad que tú puedas utilizar para aquellos que la necesiten. De ese modo podrás cambiar cosas. No es como las películas que nosotros vemos de supervivencia. Esto es mucho más feo que todas esas bonitas películas que Hollywood nos enseña. Lo que tenemos que hacer en estos casos es intentar sobrevivir. Y en la supervivencia nadie gana. Simplemente sobrevivimos dentro de una pesadilla. Otra pregunta que le hicieron es que si la guerra no tenía fines religiosos. Y él responde lo siguiente.
Veréis, esa información no es correcta. No es correcto que existiese una guerra entre cristianos y musulmanes. Fue una guerra civil con muchos cambios entre bandos. No quiero entrar en política y no me importa mucho eso. No voy a hablar de historias religiosas. No quiero hablar sobre si Dios es un ser superior. Estoy tratando de explicar si esas leyes que ese Dios superior se aplicaban cuando me encontraba dentro de aquel periplo de supervivencia. Otra pregunta. ¿Quién fue tu grupo de apoyo? Mi grupo de apoyo era solamente mi familia, mi sangre, parientes, como tíos y abuelas. En mi calle y en mis viajes a otros pueblos cercanos tenía algunos amigos, pero mis mejores amigos y tus mejores amigos en caso de supervivencia son tus familiares. Nunca utilicé a un extraño como alguien dentro de mi grupo de apoyo. Si tuvieras 3 meses para prepararte hoy, ¿qué es lo que harías? Esto es otra pregunta, y muy buena. Selko responde inteligentemente y dice, si tuviera 3 meses para prepararme, lo que haría seguramente es marcharme al extranjero. Me largaría de aquí corriendo. Bien, bueno, vamos a ser conscientes. Las cosas pueden ponerse mal, pueden ponerse muy feas en muy poco espacio de tiempo, así que lo primero que tengo que hacer es tener suministros de comida, suministros higiénicos, energía, por lo menos durante 6 meses. Vivo en un apartamento con una cierta seguridad. Tengo una casa con un refugio en el pueblo, más o menos a unos 5 kilómetros de mi apartamento. En esa casa también tengo alimentos para 6 meses. Es una pequeña comunidad, un pueblo. La mayoría son familiares míos, la mayoría están preparados. Lo aprendieron en la guerra. Tengo diversos tipos defensivos. Y no quiero entrar en detalles sobre el tipo de aparatos defensivos que tengo, ya que las leyes son diferentes dependiendo de cada país. También tengo un gran jardín y tengo unos buenos conocimientos sobre jardinería y agricultura. Creo que ahora tengo conocimientos para oler el problema. Oler los problemas lo descubres cuando estás en modo supervivencia. Sabes cuando todo el mundo dice que todo va a estar bien y de alguna manera sabes cuando todo está a punto de desmoronarse. Creo que tengo fuerza para hacer todo lo que sea necesario para mantenerme a mí y a mi familia en vida. Porque cuando todo se vaya a pique, ten por seguro que vas a hacer algunas cosas muy malas para salvar a tu hijo. No quiero decir que seas un héroe. Quiero decir que para ti lo importante será tu familia. Te aconsejo que estudies o aprendas algo sobre primeros auxilios. Es importante aprender sobre este aspecto. Una persona sola tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. No importa lo bien preparado y los mejores sistemas defensivos que tengas. No importa. Al final acabarán contigo. Lo he visto muchas veces. Solo grupos de familiares o de amigos cercanos con mucha preparación y diferentes conocimientos son la solución para que tú consigas salir adelante. Una pregunta más. ¿Qué artículos debemos almacenar? Bueno, existen 2 formas de almacenar cosas. Puedes almacenar cosas con las que puedas conseguir suministros cuando no existan, por ejemplo, sistemas defensivos con los cuales tú amenazar a alguien y robarle, o puedes acumular sistemas de higiene y alimentos, así como baterías, que te permitirán poder cambiarlos en el mercado negro. Básicamente son 2 formas de sobrevivir, una robando y otra acumulando y cambiando. Eso es lo que te vas a encontrar en esos momentos. Otra cosa que acaba con mucha gente es la falta de higiene. Lo he visto en muchas ocasiones. La falta de higiene acabará contigo. Necesitas muchas cosas, como por ejemplo bolsas de basura, quiero decir, muchas bolsas de basura, cinta adhesiva. La cinta adhesiva se utiliza para muchas cosas. La mayor parte del tiempo recogía agua de la lluvia, que era extraída a través del techo y guiada hacia unos barriles. Luego la cocíamos para desinfectar. En el pueblo también había un río, pero el río estaba demasiado contaminado. Tenías 2 opciones. Quizás la más inteligente era la de utilizar agua de la lluvia. Yo nunca me he considerado un experto en la supervivencia, pero sí que te diré algo. Creo que depende de lo lejos que puedas llegar para sobrevivir con tus acciones,
para que puedas sobrevivir. Debes estar preparado para hacer algunas cosas feas y meter tu conciencia dentro del cajón. Sí, efectivamente, es muy desagradable decir esto, pero cambia tu perspectiva. Pueden suceder cosas malas, y lo más importante de esas cosas malas que pueden suceder es que son reales. No tienes al gobierno ni a la autoridad que pueda defenderte. En estas situaciones no existen. Debes prepararte en todos los aspectos. Cuando realmente hagas todo lo posible para estar bien, todo irá bien. Pero puedes estar seguro que si algo va a salir mal, saldrá mal. Veréis, no es una cuestión de prepararse, es una cuestión de investigar. Con respecto a la higiene, hay algo muy importante y que la gente no se da cuenta. Es fundamental que tengas muchos vasos y muchos platos de papel o de plástico porque los vas a necesitar mucho. Y es fundamental que mantengas higiene sobre este tipo de cuestiones. En aquel momento nosotros no teníamos ni vasos ni platos de papel, algo que nos generó grandes problemas. En mi opinión personal, al final descubrí que todo aquello que puedas tener para la higiene es incluso más importante que la comida. Digamos que puedes cazar relativamente fácil a las palomas. Si tienes una abuela, es muy posible que incluso conozca algunas plantas comestibles, que puedas ir a una colina cercana y hacerte con ello. Pero lo que no puedes hacer es vivir sin desinfectarte las manos o sin desinfectar todo aquello que utilices para alimentarte. Recuerda, vasos de papel y platos de papel o de plástico. También son importantes las pastillas purificadoras de agua y todo tipo de productos de limpieza, desinfectantes y mucho jabón. Lejía, guantes, mascarillas, todo que sea desechable. Y cuida muy bien la formación en primeros auxilios. Tienes que estar preparado. Aprende a tratar pequeños cortes, quemaduras, heridas. Recuerda que no hay hospital. Incluso si encuentras algún médico en algún lugar, seguramente que no tenga medicamentos para que tú puedas utilizarlos. O posiblemente tú no tengas nada para poder pagar sus servicios. Créeme, con un buen conocimiento y una buena cantidad de medicinas, te puedes hacer literalmente rico en estos tiempos. Sobre el oro y la plata, yo personalmente os puedo decir que funciona. Conseguía cambiar bastante oro por munición. Pero os diré algo. Si algún día necesitáis algo muy importante, aquella persona lo sabrá, sabrá que tienes oro y hará todo lo posible por robarte todo el oro a cambio de aquello tan importante que necesitas. El oro, al final, en esos tiempos y en esos momentos, no es tan valioso como puedas llegar a pensar. Acerca de las mascotas, os diré personalmente que nosotros no teníamos mascotas. Tampoco me llegué a enterar de alguien que se comiese a su mascota. Eso es algo que no recuerdo haber escuchado. Sobre las familias pequeñas lo que se suele hacer es juntarlas. Posiblemente en familias más pequeñas. Estas se juntan en una casa grande y todos permanecen unidos. Lo mejor que puedes hacer es que todos aquellos que estén bajo tu techo sean parientes o amigos muy bien elegidos. Una familia pequeña o un hombre soltero no es muy buena idea para sobrevivir en una ciudad SHTF. Quizás el desierto sea un lugar adecuado. No tengo demasiada experiencia en ello. Pero incluso si te mantienes con un perfil bajo, eres discreto y te escondes en tu casa que tengas mucha comida, tarde o temprano llegará la mafia. Llegará la mafia muy preparada y será muy dura contigo. Yo estoy de acuerdo en la figura de que tengas un bajo perfil, de que la gente no te conozca demasiado, de no atraer demasiada gente hacia ti. Pero cuando vienen, necesitas a esa gente y necesitas los mejores sistemas para poder defenderte frente a ellos. Y me refiero a la mafia. La mejor elección es tu familia. Acerca de moverse por la ciudad, siempre hay que hacerlo de noche. Pero nunca lo hagas solo. Como lo más inteligente es ir en grupos de 2 o 3 hombres. Muy rápido. No te detengas por nada. Y es importante que vistas y actúes como todos los demás. A la mayoría de las personas se las ven desesperadas, sucias, pobres. Debes hacer exactamente lo mismo.
verte desesperado, sucio y pobre. No es necesario que la gente sepa que tienes una buena cantidad de comida, una buena cantidad de munición, paños limpios o cosas así en la casa. Mira, observa a los demás y actúa como ellos. Cuando llegue el momento de que alguien te ataca a ti o ataca a tu familia, ese es el momento en el que tienes que demostrar que estás muy preparado. Nunca caminéis en grupos grandes. En ese tiempo o en esos tiempos, caminar en grupos grandes es crear una pandilla. ¿Qué pasaba con la gente que fallecía? ¿De dónde sacabais la leña? Otra pregunta que les hacían. Y él decía lo siguiente: bueno, cuando alguna persona desaparecía o la perdíamos, lo que ocurría es que nunca se podía hacer un funeral adecuado. La gente solía enterrarlos en jardines, en parques, incluso en el jardín de su casa. Después de la guerra nos dimos cuenta de que la mayoría de esos lugares se habían convertido en cementerios. Una cosa interesante es el fuego. Muchas personas solían viajar incluso kilómetros para intentar encontrar algo con lo que hacer fuego, madera o algo parecido, para llevarlo a casa y encender ese fuego, para poder cocinar o poder calentar. Había por entonces encendedores, fósforos que eran muy valiosos y la mayoría de la gente no tenía leña. Ellos lo que hacían era mantener siempre el fuego encendido. Para la mayoría de la gente aquello se convirtió en una búsqueda constante de algo. Siempre estábamos buscando algo. Buscábamos fuego, buscábamos leña, buscábamos comida, buscábamos agua, munición. ¿La sal era valiosa? Otra de las preguntas que le hicieron. Sí, efectivamente, la sal era bastante valiosa, pero siempre estaba por debajo que el café o los cigarrillos. Eso valía muchísimo más. ¿Por qué los cigarrillos? Bueno, en esos tiempos te das cuenta de que todo cambia. Y aquellas cosas que haces de manera habitual una vez, cuando llegan esos momentos, las haces 10 veces más. Recuerdo aquellos tiempos. Recuerdo que nadie nos habíamos preparado. No había tiempo. Pocos días antes de que todo se viniera abajo, salieron los políticos en la televisión diciendo que todo estaba yendo bien y que cada vez la situación iría a mejor, cuando de repente todo el cielo se vino abajo. Simplemente cogimos aquello que pudimos en los últimos minutos. Antes de que todo se viniera abajo, para cocinar yo utilizaba sistemas eléctricos. No necesitaba otro tipo de cuestiones. Por consiguiente, tuve que empezar a cambiar la mentalidad. Cambiabas cosas como una estufa de leña vieja, que era muy importante, la ponías en la cocina y arreglabas también tubos de escape para convertirlos en calentadores, hacías agujeros en la pared e instalabas todo tipo de sistemas para poder cocinar y calentar. Durante el verano cocinaba en mi patio trasero. Había una buena muralla y por suerte esa muralla era de ladrillo. Eso es importante. Con respecto al olor, os diré algo. Trate de imaginarse en una situación así, en la cual ni hay electricidad, ni agua corriente y el alcantarillado no funciona. Lo que te encuentras por las calles son restos de animales de todo tipo, ruinas, mugre, desorden. Creedme si os digo que lo que se olía por aquellas calles era algo muy, muy desagradable. Comía principalmente por entonces una especie de panqueques que hacíamos con hierbas locales. Un panqueque que no requería ni aceite de cocina ni demasiada leña. Y por supuesto tienes que utilizar todo aquello que tengas para poder intercambiar. El arroz es bueno para comer, pero la leña no es demasiado bueno para el intercambio. Creo que tuve suerte, no fueron demasiadas las ocasiones en las que tuve que comer palomas o ratas. Siempre tuve algo para intercambiar. Supongo que eso me salvó la vida, en cierto modo, a mí y a los míos. Lo primero que no tienes que hacer es salir durante el día. Los francotiradores estaban ahí, creaban líneas defensivas y desde bastante cerca eran capaces de acertarte. Lo interesante es moverte por la noche. Si intercambias algo, si buscas leña
o cualquier otro tipo de cosas, asegúrate de que lo haces por la noche. Y también es importante estar muy pendiente de las noticias. Es muy importante. Porque si vas a algún lugar, sabes, gracias a esas noticias, qué es lo que está sucediendo. Recuerda lo siguiente, no hay noticias, no hay radio, no hay televisión, solamente hay rumores alimentados por muchas personas. Así que el hecho de que tú tengas algún medio de recepción implica que tienes una cierta ventaja. En estos momentos solo existen dos opciones. Te puedes quedar en casa y languidecer lentamente de hambre y de frío o incluso de algún tipo de herida que se vaya infectando. O puedes hacer lo siguiente, arriesgar tu vida e intentar encontrar cualquier cosa para poder cambiarla, algo útil. Recuerdo también algo muy importante, es fundamental que en la calle o el punto donde te encuentres se organice una vigilancia callejera. La gente de mi calle recuerdo que estaba muy bien organizada. Había pandillas y se escuchaban bastantes tiroteos. Era importante organizar la seguridad de tu calle. Los sistemas defensivos que teníamos no eran muy buenos, pero aprovechábamos todo lo que teníamos. Aunque tuvieran muchos años, aunque fueran de antiguos conflictos que existieron en la zona hacía muchos años, todo valía. Todo lo utilizábamos para podernos defender. Y por supuesto es muy importante que tengas mucha munición, toda aquella que puedas. Al principio descubrirás que eres incapaz de determinar quién es amigo o quién es enemigo. Es difícil saber si esa persona realmente puede ser alguien en quien confiar. La familia sí. Los amigos en realidad es muy difícil evaluarlos. Todos los demás que fueran o estén fuera del núcleo familiar son enemigos potenciales. Cuando tu amigo deba elegir entre la vida de su hijo y la tuya, prepárate porque ya sabes cuál es lo que va a hacer. Siempre hay rumores. Alguien que dice que aquel viejo de la esquina tiene unas cuantas latas, o aquella persona está buscando no sé qué o cual cosa, o aquel de allí tiene escondidas unas maderas. Siempre estás buscando algo y siempre estás buscando a personas que tienen aquello que necesitas. La calle se vuelve una zona de comerciantes en las que puedes encontrar algunos, no muchos víveres. Es importante que para la defensa de una casa tengamos cosas como, por ejemplo, ladrillos alrededor de la casa, que nuestro perímetro esté separado con ladrillos, no con endebles vallas. También es importante tener sacos de arena para colocar sobre las ventanas. Nosotros utilizábamos todo aquello que teníamos, utilizábamos puertas para tapar las ventanas, grandes piezas de metal, poníamos incluso piedras dentro de la vivienda, todo tipo de cosas que podíamos tener se colocaban en las ventanas. Solo dejábamos alguna pequeña ventana con una pequeña abertura y ya sabéis para qué, para utilizar en ella nuestros sistemas defensivos. Siempre teníamos a 5 miembros de la familia preparados para entrar en combate y siempre había uno alerta en la calle, siempre estaba escondido. A los francotiradores lo único que podíamos hacer con ello era eludirlos. ¿Cómo los eludíamos? Moviéndonos por la noche, entre ruinas, siempre entre sombras. Nunca caminábamos abiertamente por las calles. Los francotiradores no gastaban munición por la noche. Sabían que sus posibilidades de acierto eran muy pequeñas. Era importante evitar ponerte en una zona descubierta por la noche. Había atajos, había ruinas y por supuesto te tienes que mover muy silenciosamente y muy rápidamente. Para poder ir al servicio utilizábamos una pala y cualquier terreno cercano a la casa. Suena sucio, pero al final es la única posibilidad que teníamos. También utilizábamos el agua de la lluvia que cogíamos recolectada para poder lavarnos. También íbamos al río. En muchas ocasiones ir al río no era peligroso. La mayoría de las veces no teníamos papel higiénico, o incluso si lo hubiéramos tenido lo hubiéramos cambiado. Fue una pésima situación durante todo el tiempo. Te daré un consejo. Lo primero que tienes que hacer es prepararte con sistemas defensivos. Y luego todo lo demás. Me refiero a todo lo demás. Yo no sé cuánto dinero tendrás, si tienes mucho, poco, olvídate. Siempre hay alguien dispuesto para intercambiar algo contigo. Pero si tú no consigues esos sistemas defensivos, es muy posible que ni siquiera puedas llegar a los lugares de intercambio. Aquellos amigos inteligentemente elegidos que estén contigo o tus familiares, nunca los tienes que ver como una boca más que alimentar. Tú tienes que verle como más fuerza defensiva. Cuantos más seáis en vuestro núcleo,
mejor. Siempre tienes que verlo así. Tenéis que mantener el más simple sentido común. Al principio, lo que ocurre es que los más débiles desaparecen y luego los otros lucharán. Es mejor que tengas cosas pequeñas. Quiero decir, es mejor que tengas encendedores, pedernales o velas a que tengas un generador eléctrico. Sí, yo sé que un generador eléctrico es fantástico, pero al final se agota. Y esas pequeñas cosas son más importantes. Es mejor 1000 mecheros Bic que un generador eléctrico. Créame. Los primeros días, cuando todo se viene abajo, lo peor es el caos y el pánico. Los peores días son los primeros, los peores. Y quizás en ese momento no hayas tenido para conseguir sistemas defensivos. Tal vez te encuentres sin esos sistemas defensivos en mitad del caos y en mitad del pánico. Eso es bastante malo. En mi caso, yo tenía varios sistemas defensivos que pude cambiar por algunas baterías. Esas cosas funcionan así, más o menos es lo que vale un sistema defensivo adecuado. Una batería o un sistema defensivo. Es muy importante que tengáis sistemas para la desinfección. Mucha gente, al final, por una infección, cae. Y si tenéis sistemas para la desinfección, funcionará. Recuerda, no solo para ti, sino también para tu familia. Hay cosas muy simples que pueden acabar contigo. Una simple diarrea puede hacerlo. Te puedes deshidratar en poco tiempo si no tienes los medios para cortarla de manera eficaz. Otras cosas, como enfermedades en la piel por hongos o intoxicación alimentaria, solo las puedes tratar con las plantas si conoces la utilidad de las que tengas en tu entorno. Básicamente lo que nosotros hacíamos era utilizar las plantas locales para poder curar a la gente y así encontramos bastantes soluciones. Recordad, es muy importante que tengáis higiene, que tengáis muchos medicamentos, especialmente antibióticos. Se necesitan para aprender a tratar muchas cosas. Haz algún cursillo en línea en el que puedas aprender primeros auxilios. No lo sé, siempre es bueno estar preparado en estas circunstancias. Es bueno que tengas inyecciones para el tétano, también inyecciones para defenderte del veneno de las serpientes, también un equipo de adrenalina para situaciones alérgicas de diferentes tipos. Es muy importante que mantengas un buen peso. Si coges mucho peso, la enfermedad agravará esa situación en aquellos que pesan más. Debéis aprender a quitaros ese peso. En cuanto al dinero, no quiero decir que no valga nada, pero la mayoría de las veces no lo puedes utilizar adecuadamente. Me explico. Es mejor que tengas dinero en algún tipo de moneda potente que tengas el dinero local. La moneda local en nuestro caso se desplomó muy rápidamente, quizás en unas pocas semanas o en un mes. Y al final nos dimos cuenta que, por ejemplo, cuando teníamos dólares, una lata de alubias o de frijoles que podía valer en aquella época medio dólar, te pedían por esa lata entre 20 y 30 dólares. El precio se multiplicaba por 60. Sí, te das cuenta que el dinero puede tener una gran validez. Hay gente en el mercado negro que hacía acopio de grandes cantidades de dinero, pero luego realmente no las podía utilizar. La moneda fue abolida y el cambio a la moneda original impedía que hubiese gente que cambiase grandes cantidades de dinero. Es verdad que aquella gente se puede mover entre ciertos círculos y convertir aquellos viejos billetes en billetes nuevos, pero créeme, el dinero está bien, pero no tiene una gran validez como usted pudiera llegar a pensar. Las baterías son buenas, interesantes, las de los coches, baterías de todo tipo. Sí, son muy interesantes, sobre todo si tienes algún medio para poder cargarlas, dinamos, alternadores, cosas parecidas. Siempre están bien, las puedes cambiar por cosas o las puedes utilizar para ti mismo. Se crean situaciones extrañas. La gente te puede llegar a atacar porque creen que estás en una posición más fuerte que ellos, cuando en realidad no tienen certeza de lo que realmente tenemos o teníamos entonces. Eso puede llegar a ocurrirte. Sobre lo que almacenes es importante que pienses en qué vas a almacenar, el espacio que tienes y el dinero que tienes. Verás que durante una situación de este tipo lo mejor es tener sistemas defensivos. Sobre lo que tienes que almacenar hay cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, las máscaras con filtros de gas son muy interesantes, funcionan bien y te pueden salvar la vida en alguna ocasión. Para la defensa teníamos muy pocas cuestiones. Las ventanas estaban prácticamente todas rotas por los bombardeos. Digamos que los techos estaban en su mayor parte dañados
y gran parte de las ventanas se habían bloqueado, no se podían utilizar. Lo que tenías que hacer era poner bolsas de arena, rocas. Todas las noches nosotros bloqueábamos las puertas. Lo hacíamos con basura, con escombros de la calle, incluso con antiguas escaleras de aluminio que no utilizábamos. Recuerdo perfectamente que incluso uno de los vecinos que teníamos había bloqueado completamente su vivienda. La vivienda había sido bloqueada y había creado una especie de agujero secreto de una habitación que conectaba por otra y daba finalmente una salida al exterior que nadie podía ver. La verdad es que había sido astutamente planificado y le funcionó bastante bien. Esto puede parecer extraño lo que le voy a decir, pero la mayoría de las casas que tenían sistemas de seguridad, sistemas con alarmas, perros, casas muy bonitas, con unas preciosas paredes, con unas barras de acero en las ventanas, esas casas fueron las primeras en ser asaltadas. Tú te puedes preguntar, ¿y eso cómo ocurrió? Pues muy sencillo, la turba atacaba primero a este tipo de viviendas. Algunas podían defenderse algo, otras menos, pero al principio lo que trataban de buscar es lo que tú tenías dentro de aquellos lugares. La seguridad es importante, es excelente, pero es más importante tener un perfil bajo. Si estás en una ciudad, olvídate de la alarma. Muchas ciudades que tienen casas con aspecto seguro fueron las primeras en ser asaltadas. No es interesante actuar así. Es mejor tener sistemas defensivos adecuados, personales. Aquellos de mis amigos que por entonces se habían quedado en las partes menos pobladas de mi país, en aldeas, en pueblos, en pequeñas comunidades, eh, vivieron bastante mejor, consiguieron sobrevivir de manera mucho más adecuada. Digamos que la situación de la cercanía del campo, ellos tenían tierra, maíz, trigo, árboles frutales, granjas, tenían suficiente comida. Sobre los bancos, los préstamos, las tarjetas de crédito, bueno, en realidad todo el sistema financiero murió. Murió de la noche a la mañana. Y estuvo durante un año aproximadamente muerto. Nada funcionaba. Siempre hubo problemas para demostrar la propiedad de las personas. Es importante que tengas tu documentación a mano. Por ejemplo, mi padre tenía un apartamento que fue suyo durante muchos años. Lo tuvo que dejar cuando empezó el conflicto. Y al cabo de 4 años, cuando volvió a él, no pudo demostrar debidamente que era suyo. Allí ya vivía gente, habían cambiado las condiciones políticas y habían cambiado las condiciones legislativas. Al final, ese apartamento que fue suyo durante muchos años dejó de serlo, sencillamente porque no pudo demostrar que no era así. En el peor periodo, la gente solía mudarse de casa. Si sus casas habían quedado dañadas o estaban en malas condiciones, sencillamente se iba a lugares donde sabía que esas viviendas no estaban habitadas y estaban en buenas situaciones. Eso se hacía constantemente. La utilización de los vehículos era relativamente peligrosa. Las carreteras estaban llenas de vehículos, las carreteras estaban cortadas y en muchas ocasiones dentro de la ciudad, cuando tratabas de mover un vehículo que llevaba meses sin moverse, lo que hacían era atacarte. Al ver un vehículo que se movía, se dirigían hacia ti intentándose apoderar de él, nada más. Así que lo de los vehículos es relativamente peligroso. La mayoría de los vehículos estaban inutilizados. La población civil se movía andando, se movía con bicicletas, no se movía con vehículos. Las calles estaban llenas de coches y estos se encontraban en ocasiones bajo escombros, en ocasiones inutilizados, saqueados, no tenían combustible. Todo era demasiado caro. No llamar la atención es bastante importante y uno de los aspectos que se nos olvida es la indumentaria que llevas. Si vas a hacer una defensa civil, tienes que vestir como todos los demás. No llames la atención, no te vistas de militar. Vete como todos los demás. Es muy importante que pases desapercibido en esos momentos. No había un ejército organizado, todos éramos como soldados, teníamos que hacerlo para poder sobrevivir. Nosotros utilizábamos esos sistemas defensivos, los arreglábamos, los hacíamos funcionar, intentábamos protegernos del ejército enemigo y de los ladrones principalmente. Dentro de la ciudad tienes que pasar desapercibido. Eso es fundamental. Lo he dicho muchas veces, pero es fundamental. He visto como gente que iba muy bien vestida, muy bien arreglada, con sistemas defensivos maravillosos. Lo que hacían era ser pasto de los francotiradores y todo el mundo se dirigía hacia ellos porque eran como una especie de faros en la noche. Estaban diciendo, a mí me van bien las cosas.
no me importáis vosotros, yo tengo todo para poder sobrevivir. Y esa gente normalmente era el primer objetivo de los ladrones, los maleantes, los asaltadores, o incluso un padre de familia que quiere que sus hijos sobrevivan frente a tu ostentación. Te lo voy a explicar de esta manera. Si de la noche a la mañana todo se viene abajo, la mayoría de la gente se encontrará en las calles. Estará asustada, estará desesperada, estará confusa, gritarán, no se pondrán cosas elegantes. No salgas con ningún tipo de uniforme. Es como una especie de idea que tratas de decir, estoy aquí para acabar con los saqueadores y los ladrones. Es mejor que te quedes en un perfil bajo, que estés fuertemente preparado y aprovechando tus opciones. Incluso si tienes que salir para conseguir algo, recuerda, hazlo por la noche. La mejor forma de hacerlo es por la noche. Tal vez suene ridículo, pero por mi experiencia me he dado cuenta que tienes que obrar de esa manera. No importa la buena seguridad que tengas en tu casa. La única seguridad buena que puedes tener es tu sistema defensivo personal. Si la gente ve que tiene una buena razón para robarte, probablemente lo haga. Pero si la gente ve que tiene una buena razón para robarte y tienes un buen sistema defensivo, es posible que se lo piense. Siempre se irá a la casa de un vecino que no esté tan fortificado personalmente como tú, como a la de aquel que no lo esté. Ahora bien, esto es una opinión personal. Lo mejor es, o lo peor, vivirlo en primera persona. Sobre asaltar supermercados y estaciones de servicio, bueno, pues todo esto recuerdo que ocurrió muy rápido, muy rápido. Tan pronto como empezaron a oírse silbar las balas, los supermercados y estos sitios se vaciaron de cosas valiosas. Hubo un gran esfuerzo para mantener todo unido, pero a las pocas semanas, en muy poco tiempo, todo se vino abajo, todo se derrumbó. Recuerdo que como inodoro nosotros teníamos un patio pequeño en el que hicimos un agujero, un pequeño agujero. Pero nos dimos cuenta que esto iba para largo. Así que al final lo que hicimos fue hacer un gran agujero, unos agujeros grandes, porque esto iba a durar mucho. No era agradable, pero nosotros teníamos que hacerlo así. Es muy desagradable que todo huela mal y que todo esté lleno de un hedor desagradable. Pero creedme, es mejor oler algo un poquito desagradable que tenerse que enfrentar a lo que había por la calle en los días o a la plena luz del día. Recuerdo perfectamente que los roles que hemos vencido durante cientos de años en esos momentos cambiaron inmediatamente. Pensábamos que era una sociedad moderna, pero tan pronto como llegó el caos, las mujeres, los niños y los ancianos tenían que quedarse en casa principalmente. Esto ocurrió de manera automática. Ellas se dedicaban a labores de la limpieza, de la cocina, del cuidado de personas enfermas y bueno, pues solamente cuando había momentos en los que existía un poquito más de paz, ellas venían con nosotros para recolectar hierbas o intentar encontrar alimentos de algún tipo. Siempre teníamos que tener a alguien en casa, algún hombre, vigilando y protegiendo a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Cuando llegue una situación de este tipo, lo primero que tienes que hacer es correr. Sí, la ciudad, algunos pueden pensar que es lo adecuado, pero no es lo mejor. Intenta correr hacia esos sitios donde vas a estar mucho mejor. He visto desaparecer a mucha gente, he perdido amigos, he perdido a muchos familiares. He visto también desaparecer a mujeres y a niños. Una gran cantidad de personas sufrieron. Una gran cantidad de personas tenían hambre y tenían frío. Estaban aterrorizadas durante aquel periodo. Pero fijaos, puedo contar con los dedos de una mano a la cantidad de políticos que desaparecieron o que pasaron hambre en aquel periodo. A algunos las cosas les fueron bastante bien durante ese periodo. Ya eran ricos y terminaron siendo mucho más ricos. Hoy en día incluso son gente poderosa y respetada que sigue al frente de ciertas comunidades. E incluso las gentes de su entorno los siguen mirando con un cierto miedo y respeto. Así es como funciona en una situación de ese tipo. Así es como funciona cuando te ves sometido al SHTF, ese término que decían los griegos o que significaba cuando llega el caos. Desgraciadamente, YouTube no me permite contar muchas más cosas que este hombre comentó.
y he tenido que utilizar una terminología adecuada. El buenismo que nos imprime YouTube y que nos obliga a alejarnos de lo que es la dura realidad en estos momentos hace que este relato incluso haya sido infinitamente más suave del original. Lo voy a dejar en este punto, espero que hayáis disfrutado del vídeo y que nos permita tener una idea más amplia de lo que puede llegar a ocurrir si esto no se para a tiempo o si esto no se le pone un remedio adecuado. Quizás lo que ocurrió en aquella época pueda producirse incluso a nivel global. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.